Bien amigos, continuamos con el día y seguimos entrevistando a los candidatos a las senadurías de las provincias Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. De Santiago ya entrevistamos a Eduardo Estrella y ahora nos place recibir al actual senador y candidato a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Uchi, Amelia, amigos televidentes. Un gran placer estar con ustedes. Bueno, tú eres un candidato que como ya eres senador, no hay que preguntar qué tú piensas hacer, porque tienes ya mucho tiempo. Tú tienes ya mucho más de una década como legislador. Fuiste presidente de la Cámara de Diputados, luego pasaste al Senado. Y para hablar de lo último que ha pasado en el Congreso, vamos a hablar de lo que pasó el viernes, porque tiene mucha importancia. El Poder Legislativo, una vez más, demostró el viernes que está subordinado al Poder Ejecutivo. Aprobaron el presupuesto complementario sin leerlo. La ley más importante, la ley más trascendental de una sociedad es el presupuesto. Esa es la que concretiza las políticas, la que dice a dónde van los fondos para hacer qué. Y la aprobaron sin leerla. Es decir, que con una actitud como esa, y podemos recordar muchas más, como el contrato 97-3, entregándole el oro dominicano a la Barrigol, por ejemplo, sin leerlo, y lo confesaron, que no lo leyeron. Entonces, con esas acciones, ¿tú crees que está cumpliendo con su función el Congreso, o por el contrario, en los hechos se está declarando como un poder innecesario? El Poder Legislativo tiene sus funciones atribuidas por la Constitución y la teoría de la democracia. Si los reglamentos permiten conocer, existiendo la ausencia de una oposición que pueda visibilizar cualquier emplazamiento a la sociedad respecto al contenido de este proyecto, nada impide que se pueda debatir, se pueda conocer lo que es el presupuesto complementario en un momento de cierta urgencia para el país con el tema del estado de emergencia. Estado de emergencia que ha sido sometido a un debate muy amplio y que sectores de la oposición entienden que no ha sido necesario. En Chile, por ejemplo, que comenzó días antes que nosotros a abordar el tema del coronavirus, terminan de aprobar 90 días de estado de excepción, un país con una calidad de la democracia superior, con una ciudadanía más crítica y con una oposición más agria porque viene de la tradición de la izquierda. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Socialdemócrata Radical, Partido Humanista, es decir, organizaciones de izquierda, la Revolución Democrática, el partido que fue creado el Frente Amplio, un grupo de jóvenes de izquierda que vienen del movimiento social, todos votaron a favor del gobierno de la derecha. ¿Por qué no era votando a favor del gobierno de la derecha? Era viabilizando que se pudiera seguir enfrentando la salud y la necesidad de reactivar la economía. Asimismo República Dominicana, asimismo Portugal han obrado. Lo único que aquí estamos en la proximidad de un torneo electoral muy difícil, la convocatoria del Congreso, y hay dos opciones, o someterlo a una comisión o volver en otras ocasiones más cerca de los días electorales a conocerlo. En la Cámara de Diputados tendrá que haber más deliberación, hay un sistema de 2 cámaras. Lo de la Barrigol es una falsedad absoluta. Yo presidí la Cámara, se sometió a estudio. Las comisiones lo que hacen es que hacen las recomendaciones con la observación de los técnicos internos y externos en cada proceso. Tuvo la aprobación de todos los partidos políticos, hubo voces disidentes del PLD, del PRD y del Partido Reformista.
pero en los tres casos, tanto el líder del PRD, Hipólito Mejía, Miguel Vargas, que en ese momento iría a ser candidato a la presidencia, el difunto presidente del Partido Reformista y ex canciller Morales Troncoso, y el propio presidente de la República en el momento, Leonel Fernández, todos impulsaron en un momento de crisis financiera global la importancia de obtener esa inversión para el país. Pero quien dijo que no se leyó, habló mentira al país o cometió un grave error. Valentín, bueno, dijeron varios legisladores. Sí. Sí, nada más decía que fueron los legisladores quienes dijeron que no lo leyeron. No, lo dijo Vitico Terrero, que no estuvo atento a la lectura. Yo estuve ahí y dirigí los debates. Bueno. Y otorgamos turnos a más de 25 legisladores. Los registros están ahí, por suerte. Claro, quizás no sea lo más afortunado que haya sucedido en la historia del Congreso. Luego hubo unas acciones del presidente Danilo Medina en la que exigió un contrato ya estabilizada la economía en condiciones mucho más razonables para los objetivos del país y los beneficios del país. Aterrizando de nuevo en el presupuesto complementario, sí que usted acaba de decir que en ausencia de una oposición grande en el Senado, digamos que el Senado que no concurrió, que no concurrió, quise decir. Pero bueno, y sabemos que realmente hay una mayoría bastante amplia del partido de gobierno en el Senado. Sí que me gustaría saber ¿por qué no leerlo? Es decir, hasta dónde los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, aún confiando en lo que deposita el Poder Ejecutivo, no demostraron un poco de trabajo legislativo. ¿Qué garantías tienen de que no hay errores? ¿Por qué hay una asignación presupuestaria para el Congreso nuevamente? Tengo entendido que incluso para la Cámara de Diputados, en este contexto, ¿por qué se asignan más recursos al Congreso? Por ejemplo, es una de las dudas que me surgen. Hay un trabajo y conociendo su trayectoria dentro del Congreso que se hace independientemente de la confianza que se pueda tener en un proyecto depositado por su propio partido. Eso no se hizo en el Senado. ¿Por qué? ¿O hasta dónde lo conocieron el proyecto? Bueno, se sometió a una liberación de algunos de los trámites que está permitido constitucional y reglamentariamente, y eso fue lo que aconteció. La Cámara de Diputados, como espacio incluso más plural, por eso yo siempre he defendido el Congreso unicameral, con un sistema electoral proporcional que permita que la cantidad de votos genere un porcentaje de escaños muy aproximado, que sea un reflejo de la voluntad del electorado. El sistema dominicano de una sola Cámara Legislativa, donde hay un solo congresista por provincia, no garantiza la representatividad, no garantiza que un partido político que obtenga un 49% y otro un 51%, el de 49% no está representado fielmente en el Senado, pero sí lo está reflejado en la Cámara. Por ello siempre he sido un defensor intransigente del unicameralismo para un país pequeño como el nuestro, pero en un sistema donde hasta para reformar una constitución se necesiten 2 periodos constitucionales, no una legislatura como se conoce aquí, 2 periodos constitucionales, de forma tal que nadie sabe quién será la fuerza de del próximo periodo constitucional. Eso nosotros lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo porque entendemos que no necesitamos 2 cámaras. Ya en la Cámara de Diputados hay un espacio más plural, hay un espacio más crítico, hay un espacio donde tiene que someterse a los laboratorios, a los procesos de debate más amplio. No es la primera vez que sucede. En el 2002 yo era vocero de la oposición y nos pasaron varios presupuestos, no complementarios, porque no existían. Eso es una creación del Partido de la Liberación Dominicana. Y en aquella ocasión, desafortunadamente, nos pasaron 4 presupuestos sin ser sometidos a ningún tipo de lectura. Lo único es que los legisladores que hoy son críticos, ayer estuvieron en el gobierno y cuando precisaban un presupuesto,
hacían una lectura de un informe o cualquier cosa, pero no se sometían a los grandes debates. Después de tanto tiempo en el Congreso, no sé si tendrás iniciativas novedosas. Por ejemplo, esa que acabas de mencionar, de que haya un solo Congreso. Simpatizo abiertamente con esa idea. Ahora, aquí hay temas pendientes en la sociedad que tienen mucho que ver con el Congreso. La independencia de la justicia. El Procurador General de la República viene del Comité Central del PLD. El presidente de la Suprema Corte de Justicia viene del Comité Central del PLD. Muchos jueces vienen del Comité Central del PLD. La Cámara de Cuentas tiene mayoría del PLD. Y así están en las llamadas altas cortes. ¿Tú tendrías alguna iniciativa para modificar eso o tú te sientes cómodo con eso? Absolutamente. Nuestras propuestas legislativas han estado orientadas a la rendición de cuentas, a la institucionalidad y a la transparencia. Si las revisamos todas, han sido en esa dirección. Entendemos que el papel del procurador en la actualidad no debe ser dependiente del Poder Ejecutivo. Estaré proponiendo un procurador general exclusivamente para el tema anticorrupción y seguimiento a los temas para impedir la impunidad, propuesto por la Suprema Corte de Justicia con una votación de 2/3 partes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Estamos proponiendo que el 100% de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sean jueces de carrera. En la actualidad es el 75%, que fue un logro de la Constitución de 2010 en la que nosotros participamos activamente. Estamos sugiriendo, además de ello, que ese proceso de selección del procurador anticorrupción sea el producto de un amplio concurso de oposición y que el ejercicio del escrutinio sea público, sea un proceso público, no así el proceso de votación o deliberación de los jueces. Porque no puede ser que la corrupción sea un tema de espectáculo que pueda ser utilizado en un momento determinado por conveniencia de un partido o un gobierno de turno, ni tampoco se use la lucha contra la corrupción, que debe ser uno de los grandes objetivos nacionales, para propiciar espectáculos y conseguir estima ciudadana una persona. Eso nosotros vamos por una persona que tenga prestancia, que tenga formación profesional y que tenga las mismas exigencias o requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero si el problema sería que queremos evitar que se den espectáculos con persecuciones judiciales, peor es el espectáculo de no perseguir la corrupción. La justicia de tu partido no ha investigado una sola obra de Odebrecht hecha en el gobierno de Danilo Medina, solo las de Leonel Fernández y la de Hipólito Mejía. Quiero decirle, Uchi, que esos jueces que están en la justicia dominicana fueron seleccionados en casi su totalidad en el año 1997, donde el PLD tenía un solo integrante en el Consejo Nacional de la Magistratura. De forma tal que si usted revisa el Tribunal Constitucional ha venido dando fallos permanentes en contra de posiciones oficiales del partido de gobierno. El Tribunal Superior Electoral por igual, la Junta Central Electoral por igual y decisiones de la Suprema Corte de Justicia por igual. Entendemos que hay que investigar todos los casos que pueden existir, visos de corrupción. Estimamos que la rendición de cuentas y que cada funcionario del Estado, cada servidor público debe estar sujeto a rendir cuentas y a estar pendiente a cualquier llamado de la justicia. En ese sentido, abogamos porque todo caso de posible corrupción sea perseguido. Por eso he sido
el propulsor de la ley de extinción de dominios, para que en caso de que se declare a un narcotraficante, a una persona que se presuma que se ha enriquecido ilícitamente producto de la corrupción o alguien del crimen organizado, puede ser descargado o puede negociar en los Estados Unidos o Canadá una sanción benigna. Cuando viene el país, recupera sus bienes. Nuestra propuesta ha sido, que ha pasado 3 veces en el Senado de la República, pero se cae en la Cámara de Diputados, ha sido perseguir los bienes, porque ahí es que le duele el narcotráfico, ahí es que le duele al crimen organizado y a los corruptos. En sus bienes, usted puede ser investigado hoy, pero en el proceso no se determina que hay bienes, pero luego se descubren bienes de esa persona, y si esa persona no puede determinar el origen o la licitud de esos bienes, que se procese un caso aparte por los bienes. Eso es propuesta de Valentín. Como es propuesta de Valentín el tema de la inversión del faro de la prueba en la Constitución en los casos de corrupción. Es propuesta de Valentín la ley, con otros legisladores naturalmente, la ley de enriquecimiento ilícito que permite perseguir al funcionario público, y no es al Ministerio Público que le corresponda mostrar las pruebas de la acusación, sino que hoy es el funcionario que debe mostrar eso. Por eso, como nuestra agenda ha estado orientada a la institucionalidad, a la rendición de cuentas, al acceso a la información pública, nosotros propusimos el acceso a la información pública en la Constitución, pero fuimos los primeros que establecimos una unidad una oficina de acceso a la información pública para que todo servidor, para que todo periodista, ciudadano pueda monitorear el comportamiento de los fondos del Congreso Nacional. Si lo hicimos es porque creemos en eso, y por ello insistimos en propuestas que quizás no tengan la simpatía de todos, pero las seguimos formulando de manera permanente, como hemos formulado la necesidad de eliminar las exoneraciones de vehículos, pero que las proponemos ni siquiera para que se elimine hoy, sino gradualmente, porque somos de los pocos países del mundo que todavía tenemos, junto a Haití y Panamá, exoneraciones de vehículos. Cuando había 3,000 pesos el salario de un legislador, hoy no es mal el salario, no es necesario disponer de una exoneración. Y lo hemos planteado en más de una ocasión, el proyecto se cae. Entiendo que debemos ir a una gran alianza de fuerzas y sectores progresistas dentro del Congreso, que hay en más de un partido, para por fin culminar con este proceso de eliminación de las exoneraciones. Es decir, si usted revisa las iniciativas de Julio César Valentín desde que fue diputado hasta el día de hoy, el 80% de las mismas han estado orientadas a fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La lucha contra un Estado vertical y fuerte. Por eso nosotros fuimos los que impulsamos la ley de los derechos de la persona ante la administración pública, que es, a nuestro juicio, la ley que le otorga más derechos a las personas y que somete a la rendición de cuentas, somete incluso a la responsabilidad civil a cualquier funcionario que pueda adoptar una medida, como una vez, por ejemplo, en Portuaria se tomó una medida de un impuesto, de una tasa, de unos recursos que había recaudado por cada carga, pero eso era ilegal. La persona no tenía dónde ir a reclamar que eso no fue producto de una ley, pero tampoco compromete la responsabilidad civil del funcionario. Hoy eso existe, producto de la iniciativa nuestra para modernizar al Estado y hacerlo sujetable a la ley y a cualquier acción de la ciudadanía o de las personas físicas o morales. Valentín, otro gran tema que debería ser objeto de debate profundo en el Congreso Nacional es el tema de la seguridad social. A propósito de varias palabras que se han mencionado aquí, espectáculo, ha habido un espectáculo en estos días vinculado al tema de las AFPs y los fondos de pensiones, pero también a propósito de privilegios, el Congreso Nacional tiene una seguridad social que es privilegiada frente a la que tiene la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué limita que el Congreso Nacional de una vez y por todas se permita discutir una modificación a la Ley de Seguridad Social que realmente beneficie a la gente? Y de igual forma,
está pendiente de discusión una posible modificación al Código Laboral con un empresariado que apunta hacia la limitación de derechos. Quisiera que en ese sentido nos presentara cuáles son las propuestas o cuál es la visión de Julio César Valentín y qué podría hacer después de tanto tiempo en el Congreso para empujar algunas acciones en este sentido. Más derechos para los trabajadores, más estatalidad en la administración de los fondos de pensiones. Entendemos que el modelo actual es un modelo que favorece a las élites, no deja de favorecer a la población que está dotada de seguridad social. Porque no todo está mal, ni todo está bien. Hasta el año 2006 o 2007, los dominicanos que trabajaban en zona franca, o que empacaban guineo en Montecristi, o que trabajaban en una pequeña imprenta, no disponían de un seguro médico. Y cuando tenían que hacerse un estudio de 18,000 pesos, ganando 5,000, se lo llevaba el demonio. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Millones de personas pueden acudir a hacerse un estudio de 35,000 pesos ganando 12,000 pesos. Y eso es un cambio positivo. No podemos decir que estamos viviendo en una selva iluminada. No es verdad. Hoy son miles de personas que se someten a estudios, análisis, a internamiento en el HOMS, el hospital privado, digamos, más costoso, en Clínica Coromina, Centro Médico Cibao y el Centro Materno Infantil, Unión Médica, se someten a análisis, a estudios permanentes, carísimos, producto de la seguridad social. En consecuencia, lo que hay que perfeccionar lo que tenemos, que ha sido un logro del Partido de la Liberación Dominicana, de ese Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, Julio César Valentín no favorece un sistema de AFP donde hay beneficios tan exagerados, y lo que entendemos que hay que hacer es optimizar y maximizar los beneficios de los trabajadores. No defendemos ningún tipo de reforma laboral que afecte los intereses de la clase trabajadora. Defenderemos cualquier tipo de normativa laboral que privilegie, en primer lugar, a los trabajadores, sin afectar las élites, porque no es verdad que esas élites económicas están pasando dificultades. Podrían estar afectados ahora en la pandemia, pero los niveles de vida, lo que exhiben en los hechos es más bienestar, más incremento de sus riquezas, y qué bien que la democracia permita la libertad de empresa, pero esa libertad de empresa debe estar sujeta a no afectar los intereses colectivos de los trabajadores y de los que menos pueden, de los más vulnerables. Por eso creemos en el concepto de estatalidad. No es un Estado que obstaculice el desarrollo de la iniciativa privada, no, sino un Estado que en un conflicto entre mercado y Estado, entre mercado e intereses colectivos de los sectores más humildes, se identifique con actuar en favor de proveer bienestar colectivo a los más humildes. Los humildes serán siempre una causa permanente de nuestras luchas. Y ha sido esa la causa de nuestra labor de representación, que ha logrado la gestión más generosa de la historia en inversiones públicas en todos los puntos de la provincia de Santiago, en el modelo de consultas ciudadanas, escuchar para representar. Hemos escuchado a los del sector privado que tienen sus visiones, pero también sus intereses. Pero hemos escuchado al plan estratégico del cual formo parte de Santiago. He escuchado también el plan estratégico de Jánico, que lo que querían era un hospital, un techado, una clínica y autobuses. Todo eso lo ha gestionado el senador Valentín en cada discusión presupuestaria. O Ranchito de Piché, en Jacagua. ¿Y el privilegio de los congresistas? ¿Cómo? ¿Y el privilegio de los congresistas con relación a la seguridad social? Estoy también de acuerdo que se haga una revisión. Por ello, cuando se discutió la reforma policial, hubo una seria confrontación entre nosotros y parte de la dirección de la policía. Tenemos ese conflicto con la UAS, que le decimos, le podemos dar más recursos a la UAS, pero tienen que someterse a un sistema de seguridad social universal, porque eso es
un gasto muy alto. Igual el de los congresistas, se puede perfectamente hacer una revisión, someterlo a una discusión, pero la tendencia debe ser equiparar todos los sistemas de seguridad social del Estado. Logramos que una seguridad precaria de los policías en la República Dominicana, donde tenían que ir al Hospital Central, a la capital, un policía de Dajabón o de la frontera tenía que trasladarse a la capital por un servicio. Hoy puede ir a cualquier clínica privada con su servicio de SENASA. Eso fue un logro, un impulso de un grupo de legisladores encabezada por el senador Julio César Valentín. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio César, por... Si me permiten, una última... Muy breve, porque nos pasamos. Pero bueno, pon un telegrama, Julio César. Lo haré. Adelante. Bueno, lo cierto es que le decimos que aunque Uchi inicialmente dijo que Valentín tiene un tiempo en el Congreso que probablemente no tenía iniciativa nueva, ahí les muestro las iniciativas. Y nuestra labor de representación, que ha generado logros fecundos, autobuses, incremento de las becas en Santiago, de 8 becas internacionales a cientos de becas, en un esfuerzo de visibilizar universidades que no estaban visibilizadas en ese proceso, pero en este momento también estamos demandando como propuesta en el Congreso iniciativas con el tema de energía verde, obligando que el Estado y las construcciones privadas estén dotadas de energía solar para las áreas comunes e iluminación exterior. Estamos proponiendo el proyecto para la eliminación de los recipientes plásticos no reusables y gradualmente la eliminación de las bolsas, porque la eliminación de golpe podría eliminar algunas empresas. Y en la labor de representación estamos planteando la necesidad de la segunda etapa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hoy tiene entre 14 y 15 mil estudiantes, con una nueva edificación estamos hablando de la UAS en Santiago, con multiuso, porque tiene que hacer sus graduaciones fuera, alquilando locales, la duplicación de las aulas, un edificio para medicina, edificio para arquitectura e ingeniería, las áreas deportivas y laboratorio científico y laboratorio para medicina. Todo esto ha sido parte de las mesas de consulta ciudadana que hemos hecho y seguiremos peleando hasta lograr esto, porque los estudiantes de los sectores más humildes tienen derecho a una educación y a rotar socialmente hacia mejores condiciones. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Julio César Valentín, senador y candidato a la misma posición de la provincia de Santiago. Amigos, nos vamos por un momentito. Regresamos con José Rijo Presbot, analista presupuestario, para que nos interprete lo que se hizo el viernes con la aprobación sin leerlo del presupuesto suplementario. Regresamos en un momentito.